Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista y formador de traders en el broker PUPrime. Ayer tuvimos bolsas en negativo en Europa y planas en Estados Unidos, con un dólar en mínimos de 4 años frente al euro. Estas bolsas retrocedieron un 1,2%, fue una sesión de caídas a pesar de la recuperación del componente de expectativas del CEU alemán, que pasó de la zona de 25 a 37,3 y también al dato de salarios de la Unión Europea, donde pasamos del 3,4 al 3,6%. En Estados Unidos las bolsas cerraron planas, se impuso la cautela en la antesala de la reunión de la Fed. Los datos macro tuvieron un sesgo positivo, con las ventas minoristas repitiendo un avance del 0,6% en agosto y la producción industrial mejorando hasta el 0,1 desde el menos 0,4 anterior. Pocos cambios en bonos. En Europa el bono alemán se mantuvo estable, 2,69%. La curva ganó algo de pendiente, con un diferencial del bono entre 2 y 10 años en 69 puntos básicos. Y el spread de Francia se situó en 80 puntos básicos, superando a Italia. En Estados Unidos el bono americano retrocedió un punto básico hasta el 4,03% y esto marcó también un dólar en mínimos de 4 años frente al euro tras una depreciación de 0,9% en la sesión, situándolo en 1,187. En materias primas, el petróleo repunta 2% ante posibles problemas de oferta de Rusia y nuevo máximo histórico en el oro, 3.690 dólares onza, que propició también que el refugio, el capital refugio también aumentara dentro de dicha materia prima. Ya sabéis que venimos hablando durante todo este año el espectacular resultado que está marcando el oro, que ya lleva un 41% de rentabilidad, y también lo está haciendo la plata, que lleva un 47%, el cobre un 14%. Hoy la Fed retoma la senda de recorte de tipos, el foco está en el diagrama de puntos y en el tono de Powell, va a ser el protagonista de la sesión, donde se espera un recorte de tipos de 25 puntos básicos hasta el rango del 4%. Con este movimiento retomaría la senda de bajadas que comenzó en septiembre del año pasado y que puso en pausa hasta diciembre. No será una decisión unánime. Algunos miembros, como Miran y Waller, son partidarios de un recorte mayor, mientras que otros, Smith y Musalem, defienden no tocar tipos de momento. La justificación del recorte radica en el crecimiento y en el reciente enfriamiento del mercado laboral, el crecimiento en el desempleo, ya que las presiones inflacionistas persisten, el IPC subyacente se mantiene por encima del objetivo de la Fed, que es el 2%, y por otro lado, pues la Oficina de Estadísticas Laborales ha revisado recientemente a la baja la creación anual de empleo en una cifra cercana a los 911.000 empleos, lo que equivale a reducir la media mensual en menos 76.000. Se estima que para estabilizar la tasa de paro, la creación debería estar entre 150 y 180.000. La media de los últimos 3 meses ha sido 30.000. Dicho esto, pues seguimos viendo un mercado donde el foco, el diagrama de puntos, el tono de Powell en la rueda de prensa van a ser principales afinadores de la expectativa de futuros recortes. Lo más probable es que el diagrama de puntos actual incluya más bajadas que en junio, que entonces contemplaba 50 puntos básicos este año y 25 adicionales el año próximo. El mercado descuenta un total de 150 hasta diciembre del año próximo y nuestro escenario central incluye 100 puntos básicos para diciembre del 26 para situarlo en el rango de 3,25-3,50. En cuanto a bolsas, los inversores tienen la mirada puesta en 2026 con optimismo, recorte de tipos, crecimiento de doble dígito en resultados, lo que respalda el reciente buen comportamiento. Para hoy anticipamos algo de recuperación en Europa tras las caídas de ayer y movimientos laterales en Estados Unidos hasta el dato de la Fed, que será dentro de 5 horas. El mayor riesgo es que el mensaje de Powell sea de cautela, aconsejando ir despacio en la relajación de la política monetaria para evitar reactivar presiones inflacionistas, ya que se podría decepcionar al mercado y llevar a ligeros retrocesos en el cierre de la sesión americana. Veremos, iremos despacio y analizando cada dato. Hoy es el dato más importante también de la semana, la decisión de tipos de la Fed en 5 horas. Ya de cara a mañana tendremos decisiones también en el Banco de Reino Unido, Banco Central, y por último el de Japón el viernes. Dicho esto, pues el entorno macroeconómico es favorable, la evolución es positiva en todas las bolsas. Tenemos en Europa, en España, una subida del 29%, en Portugal del 20%, en el Eurostoxx 50 de un 10%. Tenemos en Estados Unidos un 12,8%, el tecnológico un 15,7% y al otro lado del charco tenemos Japón 12,9% y China 15,7%.
En las divisas el dólar se estabiliza en 1,187, el yen en 173,8, la libra 0,869 y el franco suizo en 0,93. La volatilidad se mantiene estable, 16,4 para el VIX y para el dato de volatilidad del Eurostoxx 50, 15,5. El Bitcoin se sigue apreciando, 24,8 arriba y el Ethereum un 34%. Por lo tanto, ante toda esa tesitura, vemos que se han relajado también las caídas en los futuros del Brent y del West Texas hasta el 8,5 y el 10%. Y el entorno macroeconómico es positivo, es optimista, lo descuenta también de cara al año próximo ese optimismo y por lo tanto tenemos que seguir confiando en los principales sectores, los mejores. En las últimas sesiones han sido energía, consumo discrecional y telecos. Destacamos Steel Dynamics, sube un 6% hasta $139 tras presentar resultados sólidos en el segundo trimestre. También tenemos a Occidental Petroleum, que sube un 5% hasta $47, favorecida por las tensiones geopolíticas que afectaron la producción petrolera rusa. Y tenemos a Hershey, que sube un 4% hasta $193, tras una revisión al alza de su precio objetivo y recomendación por parte de una importante casa de análisis en Wall Street. ¿Qué valores están un poco más débiles? Pues seguimos con Warner y con Paramount. No se termina de concretar esa fusión. Hay inquietudes e incluso se habla de que podría no concretarse. Por lo tanto, lógicamente se penaliza dicho movimiento con caídas del 6%. Y tenemos también otro valor como es Emerson Electric, que cae un 4,9% hasta $129 después de que el CEO presentara una actualización del panorama para este año que quedó muy por debajo de las expectativas de mercado. Dicho esto, os saludo a uno a cada uno que os vais conectando. Adolfo, Miguel, Ricardo, Luis, Juan Carlos, Luis Miguel, todos aquellos que va siguiendo cada día que me acompañéis en la apertura de Nueva York y también en la estrategia de trading semanal. Sed bienvenidos y cualquier duda o pregunta que tengáis, ya sabéis, para eso estoy, para poder resolverla. Nos vamos directamente a gráficos, vamos a analizar, como ya sabéis, primero un gráfico diario, vamos a empezar por los índices. Vamos a empezar por los índices asiáticos, aquí tenemos el Nikkei, sigue manteniendo su tendencia alcista en 44.800 puntos. Vemos como la zona de soporte la subimos a los 44.000 y por lo tanto pues ya hacemos un seguimiento, hacemos un trading del precio en gráfico diario, muy alejado de la media de 200 días, también de la nube de Ichimoku y por supuesto con un CCI en positivo en 137 puntos. Por lo tanto, seguimos con tendencia alcista en Nikkei en todos los marcos temporales. También lo vemos realmente en el mercado chino, ya sabéis, el crecimiento espectacular, nuestra zona clave batida, que son los 14.200, que es esta zona, y ya nos vamos directamente en ese soporte en 14.300 a buscar los máximos en 16.200, los máximos de septiembre del año pasado. Dicho esto, vamos a ver también qué ha pasado con el sector tecnológico, qué sucede en este miércoles, cotizando en 24.300. Marcamos en el gráfico diario una zona de soporte en los 22.953 y como vemos el CCI está muy comprado en 184, cotizamos por encima de nube y de media de 200 días y tenemos que seguir confiando en perspectiva alcista. Sé que muchos de vosotros podéis pensar que es una reiteración diaria de compras, pero realmente pues es bueno cuando el mercado se encuentra en una tendencia tan clara en todos los marcos temporales y tenemos que aprovecharlo. Y previsiblemente el año próximo también se espera que haya rentabilidades de doble dígito en las bolsas mundiales. Vamos a ver también el Dow Jones, que en este caso pues está cotizando en la zona de 45.000 puntos. Marcamos ya una zona de seguimiento y de soporte en los 45.200 y como vemos ya tiene cierta relajación en el CCI cotizando en 115, lo cual también ayuda a que vayamos subiendo zonas de soporte para incorporarnos en gráficos diarios. Vamos a ver el SP500. Aquí tenemos ya superado la barrera de los 6.500. Vamos a buscar zona de soporte precisamente en los 6.400 y como vemos esto ayuda notablemente a los day traders y a los scalpers para trabajar la tendencia principal y de esta manera pues tener menos sobresaltos. En este tipo de temporalidad pues vamos a encontrar mucho menos ruido, diaria, semanal o mensual y por eso analizamos los principales activos en diario y las acciones en gráfico semanal. Vamos a ver también IBEX 35, aquí tenemos cotizando a la zona de 15.000 puntos. Vamos a subir nuestra zona de soporte a la zona de 14.646.
que es una zona de apoyo importante del 4 de septiembre, y desde entonces pues vemos que ha tenido pues un rebote considerable que le ha llevado 800 puntos más arriba, esta zona de 15.000 la que se encuentra ahora. Fijaos que está haciendo un doble techo aquí precisamente y posiblemente vaya a buscar una corrección hacia esa zona de soporte, lo cual es muy bueno para nosotros porque nos permite incorporarnos más barato a esa subida, a esa tendencia alcista del IBEX 35. Vemos el Eurostock 50. Aquí tenemos el 5.377. Como siempre os digo, para mí la zona relevante son los 5.500, pues supone ya romper resistencias anteriores y de principios de año. Y a pesar de ello, también supone posiciones alcista para todos los marcos temporales. Pero en diario, eso sí, esperaría que se superara ese nivel para una futura incorporación. Como veis, está muy pegado a la nube va ensanchándose y esto produce también que vaya buscando zona de acomodo en esos niveles. Vamos a ver también. En concreto, el VIX, como hemos visto, ha aumentado un poquito a la zona de 18, lo cual esto está dando cierta alegría al mercado y está gestionando también muy bien los movimientos, como hemos visto esta mañana en concreto en el DAX. Y por lo tanto, pues esto va dando también volatilidad a las bolsas. Ya sabéis, había formado una zona de soporte, en concreto los 15-20, y como vemos después de este doble suelo, pues es lógico este futuro rebote. Ya que hemos hablado del DAX, vamos a analizarlo también, el mercado alemán. Como vemos, se encuentra ahora mismo detenido los 23.400, a diferencia del resto de índices. Pues aquí en el DAX buscaríamos una zona de acomodo de soporte en los 22.800. Como hemos visto, ha marcado una resistencia. No puede con ella, con los 24.600, y ha realizado esta caída de 1.200 puntos. De momento, tendencia alcista para todos los marcos temporales, pero como vemos, cierta lateralización. Estamos a expensas también de futuros eventos macro para dilucidar si realmente pues seguimos teniendo oxígeno para volar por encima de los 25.000 puntos. Hemos visto índices principales, vamos a ver también qué es lo que sucede con las materias primas, vamos a ver el oro. Aquí tenemos el gráfico del oro, 3.600 dólares onza. Vamos a ajustar la zona de entrada, la zona de soporte en 3.500 dólares. Esto sería una zona de entrada muy buena para el oro, si llega a corregir hacia ese nivel, ya que se encuentra en subida libre. Ya vemos que el CCI se va relajando desde zona de 300 a zona de 177 y por lo tanto, pues es el activo estrella este año junto con la plata y por lo tanto, pues continúa con su camino alcista. Aquí vemos la plata cotizando en esos 41 dólares onza y vemos cómo subimos nuestra zona de soporte o recompra a 40,49. Tendencia alcista para todos los marcos temporales y sobre todo ya sabéis que también al ser activos al igual que el oro, de difícil reemplazo, de difícil también extracción y de múltiples usos industriales, pues lógicamente llegará un momento donde la oferta se va a reducir tanto que va a propiciar realmente un gran tirón. De hecho, se está hablando de que en los próximos 3 años ver el oro en zonas de 10.000 dólares. Así que esa zona de 49 dólares para la plata sería prácticamente una anécdota si se cumplen estas previsiones. Vamos a ver también en concreto, el crudo, vamos a ver el Brent, sigue con tendencia bajista, cae un 8% este año, soporte en 65, target en 59,41 y también lo vemos en el West Texas, el barril americano, el cual también con tendencia bajista tiene un soporte en 61 con un objetivo 55,27. Vamos a ver también en concreto el cobre. Como vemos, se adhiere como un imán ahora a la media de 200. Está muy cerquita, aunque tendría que cerrar por encima de 4,64, pero bueno, ahí se mantiene, tiene una intención importante. Toca soporte en 4,28. Aquí establece esta pequeña directriz alcista que le lleva a cotizar en los 4,55 y de momento no podemos cantar victoria porque no se produce cambio de tendencia en el cobre. Así que a pesar de que lleva un recorrido en positivo, pero todavía guardamos esperanza técnica en los niveles de 5,69. Seguimos con el cacao, que sigue con tendencia bajista durante todo este año, soporte en 75,28 y parece que nada cambia, es decir, así lleva prácticamente desde comienzos de año, donde tímidamente pues ha tenido un escape hacia la zona de 11,380 y a partir de ahí pues vemos que realmente mantiene tendencia bajista. El café no, de hecho se ha chocado con la resistencia
que habíamos marcado como objetivo en 4,35 y está haciendo una pequeña corrección. Nosotros buscaríamos zonas de entrada o zonas hábiles en 3,73, así que de momento está dentro del plan y esta mini corrección pues también atiende al gran rally que se ha marcado desde los 3,02 hasta la zona de 4,36. Vemos también el algodón. Precisamente me habéis preguntado a lo largo de esta semana que ya está cambiando estructura de bajista a alcista. Fijaos cómo ya ha habido cierre por encima de la media de 200 días. Y el siguiente objetivo va a ser alcanzar la zona de 0,6836. Por fin, fijaos, tras esta zona de lateralización se produce ya ese cierre y el siguiente parada será esa zona de 0,68. Vamos a ver también en concreto criptomonedas. Aquí tenemos Bitcoin en gráfico diario, mantiene su rumbo, pero se encuentra a mitad del canal en 116.000 dólares. ¿Qué podemos hacer? Pues en gráfico diario esperar. En el resto de temporalidades podemos hacer scalping o intradía con tendencia alcista, salvo aquellos que hagáis buy and hold, perfecto, pero para hacer una entrada reciente yo esperaría la definición de ese canal, porque ya sabéis que la volatilidad en este activo es creciente y nos puede llevar a algún susto intradía que no tengamos previsto o que nuestra tolerancia como inversores no nos lo permita. Vamos a ver Ethereum también. Fijaos el gran rally que se marcó desde que realizó la ruptura en 2912. Fijaos hasta los 5000. Y aquí vamos a subir nuestra zona de soporte o reentrada a la zona de 4200. Zona clave, anterior resistencia, que no pudo romper en 3 ocasiones. Y sería una muy buena zona de espera para ir a atacar esos niveles hasta los 5000 en Ethereum. Vamos a ver también la parte de divisas, el euro, como hemos hablado ya de él. Aquí lo tenemos. Ajustamos gráfico y fijaos, sigue su rumbo, 1,1848. Vamos a ajustar nuestra zona de soporte precisamente al nivel de 1,1576 y como vemos está en plena subida libre, CCI en 232. Hay un apetito comprador importante, así que tendencia alcista para todos los marcos temporales en el euro dólar. En la libra dólar exactamente igual, sale de la nube donde nos tenía acostumbrada las últimas sesiones y ya el siguiente objetivo en diario es la zona de 1,3787. Así que entendemos que va a ir a buscar ese nivel y a partir de ahí esperaríamos por si ese doble techo supone una pequeña corrección hacia los niveles de 1,3450. Euro y libra, tendencia alcista. Dólar yen, tendencia bajista, se acrecienta y por lo tanto por debajo de este nivel de 146 nos queda el siguiente objetivo es 142,77. Así que de los pares cruzados con yen es la divisa bajista por excelencia. Aquí tenemos el canadiense yen, fijaos que se mantiene con poca fuerza pero se mantiene con tendencia alcista y donde yo lógicamente buscaría réplicas de entrada en 107. A partir de 107 sí iría a buscar hasta la zona de 108,62. Vemos también en concreto el canadiense yen, vemos el franco suizo yen, fijaos, también tendencia alcista. Os he dicho que el dólar yen es la excepción. Aquí ajustaríamos nuestra zona de soporte a 181,60 y a partir de ahí pues esperamos todavía crecimientos hacia la zona de 200. Vemos también euro yen, también tendencia alcista. Ajustamos zonas de soporte o de reentrada al nivel de 170,88, pero fijaos que tenemos aquí una resistencia. Esta resistencia data de julio del año pasado, en 175. Hay que también esperar para futuras incorporaciones, pero si logramos coger un descuento del precio en la zona de 169,60, sería un buen botín ir a buscar esos 53 pips de subida en euro-yen. Vamos a ver también la libra-yen, también en tendencia alcista. Aquí, como siempre os he dicho, buscamos que se consolide el cierre por encima de 200. Parece que toca y se va, porque realmente si lo hace, el siguiente objetivo va a tener un objetivo directo hacia la zona de 208,12. Vemos el dólar americano canadiense. Aquí tenemos estructura bajista y ahora pasamos a analizar la apertura. Y tenemos estructura bajista con soporte en 1,3530. Por lo tanto, pues realmente tendencia bajista, ya que es un gráfico que concuerda o se sincroniza con el petróleo. Ya ha abierto la sesión de Nueva York, aquí tenemos el gráfico del Dow Jones. Como vemos, realmente ha realizado una ruptura imponente. Nuestra zona de soporte en el movimiento de hoy es ese nivel de 45,749 y fijaos la zona de ruptura
clave que ha tenido precisamente en la apertura, que no ha sido 20 puntos, sino han sido 160. Por lo tanto, como vemos realmente, se llega a target. Vamos a ver el SP500 en 5 minutos. Aquí lo tenemos para ver si realmente ha tenido esa misma reacción o la está teniendo. Vemos la zona de soporte, marcamos la zona de 6606, 6606 puntos. Aquí hemos visto que la apertura en el 5 minutos que realiza en la vela, vemos que tiene un crecimiento de 29 puntos, por lo tanto ya es importante, ya ha llegado principalmente a ese objetivo. Y le marcamos una canalización ahí en 6619. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos encontramos? Mercados que se recuperan rápidamente, mercados ávidos de crecimiento, mercados donde, a pesar de que la macro se va debilitando y está un poco a la espera, sobre todo costes laborales, sobre todo tasas de desempleo, vemos que realmente lo que son resultados empresariales muy por encima de lo esperado. Las compañías tienen unas grandes expectativas para el impulso que supone la IA en su cuenta de resultados, y esto hace que realmente las caídas sean muy controladas, y os lancé el otro día el dato. De hecho, el SP500 lleva más de 100 días con subidas y caídas que no lograban sobrepasar el 2%. Así que, por lo tanto, realmente hay tendencia alcista importante y tenemos que irnos con ella. Con todo ello, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta antes de que veamos la parte de acciones. Pasamos a verlo dentro de gráfico semanal. Vamos a ver, por ejemplo, me interesa empezar a ver Intel. Fijaos, porque de hecho Intel había una compra de acciones por parte del gobierno americano. Como vemos, de momento no ha surgido efecto como tal. En Intel estamos dentro en 24,57. Realmente esta es la zona clave que os vengo comentando, pues precisamente desde primer trimestre de este año, 27,42 es la zona realmente, el primer reto que tiene Intel. Y como vemos de momento, parece que está consolidando esos 24 dólares y tendríamos que esperar y darle filtro. Por lo demás, Apple, Google, Microsoft, Amazon siguen con la misma tesitura. Apple, de hecho, nos proporcionó entrada precisamente en 230 dólares. De momento se mantiene en positivo, 9 dólares arriba. Y realmente nuestro gran objetivo es este. El primer objetivo es la superación de los 260 dólares. Vamos a esperar para ver si entre esta semana y la siguiente logramos ese mini objetivo. Google, como vemos, se dispara de una manera descomunal. Respeta muy bien la EMA de 10 semanas y propició entrada en los 179 dólares. Esto fue precisamente el 29 de junio. Fijaos qué subidas está manteniendo, cómo se está alejando de las medias, y por lo tanto pues entendemos que también va a tener correcciones a corto plazo, pero como vemos, un resultado importante el que lleva en concreto Google, precisamente de 74 dólares de crecimiento respecto a nuestro punto de entrada. Microsoft exactamente igual, está consolidando sobre la EMA de 10 semanas. La zona de entrada en Microsoft precisamente fue los 453 dólares, y como vemos, pues realmente mantiene ese tono positivo. ¿Cuál fue el primer objetivo de Microsoft? Superar la resistencia en 466. Como hemos visto, lo ha hecho muy bien. Ahora mismo está retesteando la EMA de 10, y es importante el cierre de esta semana para ver si se consolidan dichos niveles. Vamos a ver también Amazon. Digamos, de todas es la que sigue decepcionando. Seguimos esperando que pues rompa por encima de los 246, 250 dólares. ¿No lo sigue haciendo? Pues lógicamente vamos a por otro activo. Realmente no podemos estar esperando. Fijaos, el suelo durmiente también de la cotización durante los últimos no meses, sino los últimos años. Aquí vemos a Alibaba. Fijaos, después de las caídas que propiciaron desde los 319, propicia posición de entrada en las inmediaciones de 120 dólares, y ya lo tenemos cotizando en 164. Así que también, para todos los que tengáis acciones de Alibaba, hay que seguir manteniendo porque estamos en pleno proceso de subida. ExxonMobil, como petrolera, como vemos, parece que va dando ciertas señales, aunque yo no me las querería hasta que no superara los 116 dólares, para ir a buscar un mini objetivo a 126, pero parece que ya van dando señales positivas de nueva entrada dentro del valor. Johnson Johnson, fijaos,
este año nos marcó una entrada de manual, precisamente lo hizo en la zona de $163 y desde entonces nos mantenemos dentro. Siguientes objetivos, superar cómodamente los 186 que no ha logrado superar desde marzo del 22. Así que de momento es una puerta de entrada, una barrera de entrada importante y lógicamente a partir de ahí iremos juzgando a la acción desde el punto de vista gráfico. Vamos a ver también Walmart. El sector de consumo se está recuperando, fijaos, la zona clave es el cierre por encima de los $105, ya estamos en ellos y fijaos que nos daba una reentrada en este valor en los 93, donde seguiríamos dentro y donde realmente la expectativa es importante porque lo que vamos a buscar también una vez que se supera esa resistencia en la zona de 117, que anteriormente fue zona de parada en marzo del 22 para retomar las subidas. Vamos a ver también medios de pago. Aquí tenemos Visa, donde nos mantenemos todavía fuera. Tendríamos que estar por encima de los $352. Vamos a ver también Disney. Aquí tenemos. Estaríamos dentro, pero parece que la figura agotada no se ha enfrentado todavía a cierre por encima de $126, que fue el máximo de julio del 22. Así que desde nuestra posición de entrada, que fue en el nivel de 113, pues estamos prácticamente a la par. Hemos visto que ha tenido un mini rally a 125 y se mantiene, nos mantenemos todavía dentro, pero con realmente el objetivo situarnos por encima de este máximo del 22. Vamos a ver IBM, donde está muy cerquita de marcar otra posición de entrada. ¿Cuándo marcó la última? Precisamente en mayo del año pasado. Lo hizo en este nivel, en el nivel de $182. Desde entonces habíamos abarcado toda esta subida hasta 298 y nos había sacado precisamente la zona de 243, ¿vale? Por lo tanto, estamos muy cerca de que nos propicie otra nueva entrada, quién sabe si para buscar este techo que dejó en 295. Vamos a ver JD, que está también camino de iniciar, igual que nuestra acción anterior, camino de iniciar tendencia alcista y donde el primer objetivo sería el techo en $47. Así que seguiremos esta semana para ver el cierre de semana y ver si se ha propiciado esa subida. Vamos a ver también Unilever. Fijaos, se ha detenido también la cotización. El objetivo principal son los $65 y desde que los tocó en julio del año pasado, pues no ha logrado romperlos. Este año nos marcó precisamente una entrada en 60, subió hasta esos 65 y a partir de ahí no ha podido por ellos. No ha podido con ellos, perdón. Ha hecho impulso, corrección, impulso. Vamos a ver si realmente esta es la definitiva y vuela por encima de los $65. Y vamos a ver Nvidia, por ejemplo. Aquí tenemos. Parece que a pesar de la capitalización se mantiene bastante lateralizada, pero Nvidia nos marcó posición de entrada en $143. Por lo tanto, llevaríamos hasta la zona de 187, marcó una subida de $44 a acción. Ahí está, seguiríamos en positivo. Y realmente, pues, una zona clave en Nvidia es precisamente este techo en los 342. Queda muy lejos desde la cotización actual, pero entiendo que en los próximos meses tendríamos que vernos en esas inmediaciones. Vamos a ver también Baidu. Fijaos la posición de Baidu, como nos marca entrada en los $96 y realmente ahora se enfrenta a una zona de choque que es la zona de 156, que es el máximo del 16 de abril del 23. Parece que va decidida hacia él, una vela con gran volumen, la que lleva esta semana. Y como vemos, tendencia alcista que hubiéramos entrado en ella el 24 de agosto en la zona de 95. Como vemos, hemos analizado los principales activos, índices, materias primas, divisas e índices. No sé si antes de finalizar tenéis alguna duda, alguna pregunta. Ya sabes que este vídeo se está grabando, se colgará posterior en nuestro canal de YouTube en PubPrime Spanish y como el resto de vídeos también de estrategias de trading semanal y el resto de aperturas de la sesión de Nueva York. Sin más, quiero daros las gracias por acompañarme un día más. Mañana tendremos la estrategia de trading semanal, que será a las 17 horas y por lo tanto pues veremos una nueva idea de inversión para poder aplicarla desde ya a nuestro gráfico
en diferentes marcos temporales. Quiero agradeceros vuestro acompañamiento, soporte y propuestas, vuestro agradecimiento y espero que tengáis un gran día y mañana nuevamente nos conectamos. Un saludo a todos.